Vamos a continuar con lo que estuvimos hablando la semana anterior. Espero poder terminar con los apuntes que tengo, o si no, en alguna otra ocasión podremos terminarlo. Y estuvimos hablando acerca del reino, de autoridad, de productividad. Puede ser repetitivo, pero es necesario que lo entendamos, que lo internalicemos, que lo podamos llevar a la práctica. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos acerca de productividad, hablamos de autoridad. Entendimos la semana pasada que para ser productivos en el reino de Dios, cuando hablamos de productividad, hacemos alusión a producir algo, ¿cierto? Esa es la definición de productividad en términos simples, producir algo. Entonces, cuando hablamos de productividad en el reino de los cielos, es que hablamos de producir algo. Y dijimos la semana pasada que Dios depositó la semilla de Cristo, según Gálatas 3:16, dice, tu simiente, tu semilla, la cual es Cristo. Por lo tanto, si nuestra semilla es Cristo, nuestro producto central de producción en el reino de los cielos como hijos de Dios es producir a Cristo. Amén. Eso nosotros ya lo sabemos, es una base que hemos sentado. Por lo tanto, producimos a Cristo. Y para entender nuestra productividad, para entender nuestro desarrollo en el reino, necesitamos saber y conocer y tener entendimiento, porque no son cosas distintas, necesitamos tener entendimiento acerca de nuestra autoridad. Tú eres productivo cuando conoces tu autoridad. Jesús fue productivo porque conocía su autoridad. Sabía y él manifestaba que la autoridad que él poseía no era de esta tierra, sino que el Padre se la había dado. Asimismo, él decía que todo lo que hacía, todo lo que decía, lo aprendía del Padre, lo oía del Padre, lo veía del Padre. Por lo tanto, tú puedes ver reflejada en esta productividad y en este derecho de autoridad bien manifestado cómo la relación de Cristo, de Jesús, con Dios era íntima, absolutamente íntima. Porque tú para conocer a Dios, tú para conocer una persona, para saber lo que, los matrimonios quizás pueden saber un poco de esto, cuando dicen, cuando se conocen tan bien, ¿cierto? Que saben hasta lo que piensan. No sé si todo lo que piensan, pero algunas cosas que piensan. Pero tú para llegar a ese nivel de conocimiento, de relación, de intimidad con tu esposo, con tu esposa, tiene que haber una relación íntima, fuerte, sólida, que no es de cosa de segundos, de que yo hoy te conocí y ya sé lo que tú piensas y ya te conozco. No, hay una relación. Y por eso hablamos de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, y esto es una de las cosas que yo he estado pensando y meditando este último tiempo, cuando nosotros nos acercamos a Dios, evidentemente la Escritura nos dice que somos niños, somos lactantes cuando nacemos de nuevo. Entonces, yo me hacía esta pregunta hace un tiempo atrás. ¿Por qué nosotros no podemos amar a nuestros hermanos, a las personas que tenemos alrededor? Digamos, un amor verdadero, un amor que viene del Padre, ese amor ágape. Porque es muy fácil amar a tu propia familia, ¿cierto? De carne, biológica. Es muy fácil. Aunque se porten mal, aunque discutan, es muy fácil amarla. Al menos para mí es fácil. Entonces, la Escritura también dice, eso es fácil amar a quien no te hace mal, a quien está a tu lado. Amar a tu enemigo es una medida más alta. Por lo tanto, yo pensaba lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿quién llegó a Cristo o quién llegó a Dios? ¿Quién conoció a Dios? Amando a Dios. La realidad es que nadie. La realidad es que nadie. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero también Dios es santo. Tú ves a los ángeles en el cielo clamando santo, santo, santo. No claman amor, amor, amor. Por lo tanto, la primera demanda en nuestra vida como hijos de Dios es santificarnos. Tú y yo somos santos cuando llegamos al reino de Dios. Y tú puedes ver cómo Pablo en Corintio, a la iglesia de Corinto, si tú lees esas cartas, tú dices, estos son hijos del diablo.
estos no tienen nada bueno. Pero él aún le dice, los santos de Dios. Nosotros somos los santos de Dios, escogidos, apartados. Eso significa ser santo, apartado. Pero la santificación no es lo mismo. Tú te vas santificando continuamente. La palabra te va santificando. Por lo tanto, tenemos que llegar a un punto donde nosotros manifestamos esa santificación en nuestra vida y el resultado de eso es el amor. Por eso el amor es un fruto. Por eso el amor es un fruto. Y un fruto no amanece de un día para otro. Tú sabes que hay un tiempo de desarrollo, de cuidar, de limpiar, de podar, de regar, y luego se manifiesta un fruto. En el amor es exactamente lo mismo. Tú primero eres santo, luego manifiestas amor. Por lo tanto, cuando hablamos en términos de hijo de Dios, toda nuestra vida es un desarrollo para producir algo. Todo. Absolutamente todo. Y la otra vez yo leía este ejemplo, esta aseveración, y no le encontraba razón en lo absoluto. Dice, así como voy a parafrasear, no estoy seguro cómo lo dijo, como decía textual, decía, así como el águila, cuando nace, su naturaleza es volar, así cuando nosotros nacemos, nuestra naturaleza es manifestar a Cristo. Y tiene parte de verdad, pero cuando tú no naces manifestando a Cristo al tiro. ¿O sí? Vamos, pensemos un poquito. No, absolutamente no. Dice, tu mente es renovada, hay una nueva criatura dentro de ti, pero tú tienes que adquirir un conocimiento, adquirir la mente de Cristo, adquirir entendimiento, adquirir las cualidades, la esencia de Cristo. Ciertamente tú lo puedes manifestar, pero no es de un día para otro. Un bebé no nace y sale corriendo. No nace y ya habla. Por eso Pablo habla en la Escritura de que necesitamos leche primero, somos lactantes, la leche no adulterada, pero luego necesitamos comida contundente, sólida, porque hay un desarrollo en nuestra vida. Amén. Todo es un desarrollo en nuestra vida. Por lo tanto, para ser productivos en el reino de los cielos, tiene que haber una manifestación, un desarrollo. Nuestro carácter tiene que ser forjado. Pero para ser productivos necesitamos entender cuál es nuestra autoridad. Y dijimos la semana pasada que la autoridad es el derecho que Dios nos otorga por ser hijo de Dios. ¿El derecho de qué? El derecho de usar, de adquirir y manifestar su poder, que habla de su fuerza, que es el dunamis de Dios. Pero hay poder para hacer muchas cosas. Jesús tuvo poder para hacer muchas cosas. Hay multifacético. Porque Él sanaba, Él liberaba, Él traía salvación, Él restauraba, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos entender que en el reino de Dios, y la semana anterior yo les hablaba acerca de democracia, no estaba politizando el mensaje, absolutamente no. Simplemente decíamos que el reino de los cielos no es acerca de democracia, existe un rey y cuando el rey habla, lo que él habla se convierte en un decreto sobre tu vida, en una ley, en un principio, que si tú lo transgredes no puedes obtener el resultado favorable de ese principio. Entonces dijimos que no es democracia en el reino de Dios, simplemente tú obedeces. Punto. Dios no necesita tu sugerencia, no necesita tu forma de ver la vida, no necesita, por eso cuando Pablo dice que tú eres nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Todo en ti es hecho nuevo y todo eso nuevo tiene que estar en sintonía y en concordancia con lo que es Dios. Tú ya no puedes construir tu vida en base a las cosas de tu antigua naturaleza. Entonces ese muchas veces es el problema del cristiano común, que llega a la iglesia, llega a Cristo, conoce a Dios, pero empieza a construir su vida en base a las cosas en la forma que él construyó su vida hacia atrás. Por lo tanto, cuando dice, pucha, yo llegué a Dios, llego a Cristo, y me dijeron que que aquí estaba la solución, pero parece que son puros problemas, y como aumentado. Pero la realidad es que estamos construyendo nuestra vida de la misma forma, con los mismos pensamientos y parámetros que lo hacíamos antes de conocer a Cristo.
Es por eso que es tan necesario escudriñar la Escritura, conocer la palabra, conocer sus principios, conocer sus leyes y sus estatutos. Porque Dios establece nuestra vida en base a leyes espirituales y naturales. Y si tú te escapas de esas leyes, los resultados no son favorables para ti. Nuestro cuerpo necesita respirar. Aguanta la respiración 5 minutos, 10 minutos. Deja de respirar a ver qué pasa. Mueres automáticamente. Digo no automáticamente, pero quizás vas a quedar con algún par de problemas si vuelves a respirar. Entonces, tenemos que entender que en el reino de los cielos debemos tener entendimiento de nuestra autoridad. Y dijimos que la autoridad tiene, en el reino de Dios, hay rangos de autoridad, hay una jerarquización. Pero no para estos rangos de autoridad, dijimos, no significan que Dios ama más al que tiene más autoridad. No significa que eres más importante que el que tiene menos autoridad, simplemente tienes otra responsabilidad, más alta o más baja. Vimos el ejemplo de la alimentación de los 5,000, como Jesús establece un parámetro de autoridad, de poder, de rango, de jerarquía. Y nosotros sabemos que el reino de los cielos es un reino muy protocolar. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de protocolos. El cielo está establecido en base a protocolos. Es lo mismo decir leyes y principios. Tú no puedes ver a Dios transgrediendo sus propias leyes. Cuando hablamos de autoridad y estar sometidos a una autoridad, la iglesia deja de ser obediente porque cree que su opinión o su forma de ver la vida es mucho más importante de lo que Dios dice o de lo que se te está impartiendo a través de la palabra. Y eso es muy fácil de ver en las personas, muy fácil. Porque tú le dices que hagan una cosa y hacen lo contrario. Y tú no le estás aconsejando desde tu propia perspectiva. Nosotros hablamos desde el punto de vista de la Escritura. Amén. Nos basamos nuestro desarrollo en las experiencias. Las experiencias nos ayudan, absolutamente. Pero nuestra vida no puede ser edificada en base a experiencias ni a testimonios. Eso es muy débil. No quiere decir que nuestro testimonio nos sirva para edificación de otros, ni para alentar a otros. Sí, absolutamente nos sirve. Y agradecemos a Dios porque Dios hace maravillas entre su pueblo. Pero no es la forma de edificar. Amén. Vemos cómo en las Escrituras los rangos de autoridad eran respetados. Dios mismo respeta sus rangos de autoridad sobre sus hijos. Cuando, por ejemplo, David es ungido rey, tú no ves a Dios mostrándole un sueño, ¿cierto? Una teofanía. En la noche a David no se le aparece un ángel y le dice, tú eres rey de Israel, o tú vas a ser rey de Israel. No, tú ves que Dios sigue un protocolo, que había un padre de David, que había un profeta que era la voz de la nación. Entonces tú ves a Dios primero hablándole ¿a quién? A Samuel. Luego Samuel no va directamente a David. Samuel va donde su padre Isaí. Isaí va donde su hijo David. Hay una cadena de sucesos que muestran el respeto y el sometimiento a una autoridad divina y natural, por supuesto. Tú puedes ver cómo Saúl irrumpió su rol de rey cuando él tiene que pelear una guerra y ve que el pueblo se desertaba y él ofreció sacrificio a Dios, cuando su función no era esa. Para eso estaban los sacerdotes, para eso estaban los profetas. Y él se escapa y dice, es que estaba viendo que el pueblo se me desertaba y yo tuve que hacer esto. Ahí, en ese momento, 2 años luego de haber sido ungido rey, es sentenciado a que no iba a ser más rey de Israel, a pesar de que continuó un tiempo más. Pero salió, él no supo ver cuál era su rango de autoridad y se estableció en otro rango de autoridad. Tú puedes ver al rey Usías, que también ofreció incienso. Y dice la Escritura que él vivió el resto de sus días con lepra. Entonces, la realidad de la Escritura es que Dios respeta esos rangos de autoridad. Establece rangos,
así como yo le decía la semana pasada que Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de su esposa, los padres son autoridad sobre sus hijos, un pastor, un padre de una casa espiritual tiene autoridad sobre las ovejas, y la autoridad no es para menospreciar, ni humillar, ni pisotear al que está por debajo. Vamos a ver que la autoridad que está por sobre nosotros simplemente es para que nosotros seamos productivos. No hay otra cosa como esa, ser productivos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Entonces la semana anterior yo les dije que ustedes pudieran estudiar en su casa el cuadro, la figura que aparece en Lucas 7. Vamos ahí, por favor. Es el cuadro del centurión. Es el cuadro del centurión y del siervo del centurión. Es tan importante, amado, entender los rangos de autoridad en el cielo. Para Dios nosotros somos todos iguales. Eso tenemos que dejarlo claro. Todos somos sus hijos. Y lo vuelvo a repetir para que no haya malos entendidos. No es que yo porque estoy enseñando en esta hora, estoy ministrando la palabra, soy más importante que usted en el reino. No, absolutamente no. Solo que tengo una demanda mayor por cuanto estoy declarando la palabra de Dios. Hay una responsabilidad distinta. Ahora, si tú tienes entendimiento de tu posición y de la autoridad que Dios te ha dado, y remarco, si tú sabes cuál es tu identidad en Dios, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú empiezas a funcionar en una autoridad que no te ha sido demandada, que no te ha sido delegada por Dios? Voy a poner un ejemplo. Yo no soy pastor. Yo no soy un apóstol. Pero ¿qué pasa si yo me empiezo a comportar como un pastor o como un apóstol? Y me autotitulo como un apóstol. O como dice el pastor, ¿cierto? Un querubín intergaláctico. ¿Qué pasa si yo me empiezo a comportar de esa forma y me elevo a una autoridad que Dios no me ha dado? Entonces la autoridad no es simplemente manifestar poder, ¿cierto? Sanidad. Hay una responsabilidad tremenda. Ahora, lo que tú vas a hacer, si empiezas a actuar en una autoridad que no te ha sido delegada, el resultado final de tu vida es destrucción. Vas a salir herido de todas formas. Porque vas a estar llamando a tu vida cosas con las cuales tú no estás preparado para lidiar. Lo traigo a la realidad. Y no digo que en esta iglesia, pero recuerdo muchos testimonios de mi papá, por ejemplo, cuando él decía que todos, cuando él comenzó en el Evangelio, todos era como una carrera, no para manifestar a Cristo, la carrera era ser un diácono, estar sentado en el púlpito, arriba, en los sillones, ¿cierto? Ustedes se acuerdan las iglesias pentecostales que atrás tenían sillones, ¿cierto? Asientos que no podían estar vacíos, siempre tenía que haber alguien arriba. Entonces ellos buscaban estar en la plataforma cuando tenían que tocar, por ejemplo, si una persona quedaba detrás de un pilar, era una ofensa quedar detrás de un pilar, porque yo tenía que ser visto. Pero la realidad es que cuando tú anhelabas ese lugar de autoridad, porque es un lugar de autoridad, pero también de responsabilidad, tú estabas trayendo a tu vida cosas que quizás no estabas preparado para administrar. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando en Hechos capítulo 19, si no me equivoco, 18, cuando Pablo, ¿cierto?, hacía milagros extraordinarios, y habían unos hijos, 7 hijos de una mujer en el lugar, y habían unos hechiceros, unos magos, ¿cierto?, que veían a Pablo y decían, wow, este hombre es poderoso en lo que hace. Entonces, estas personas lo miraban y escuchaban que él decía en el nombre de Jesús. Seguro echaba fuera demonios, qué sé yo. Entonces ellos escucharon eso y fueron donde un endemoniado, ¿cierto? Y le dicen, en el nombre que invoca Pablo, Jesús, a un endemoniado. Y la persona como que lo mira
Dice, pero mira, a Jesús conozco y de Pablo yo sé quién es Pablo. Pero tú, ¿quién eres? Le dice. Muéstrame tu autoridad, en otras palabras. Y dice que la persona, el endemoniado, se le lanzó y que pudo con él y con su fuerza no pudo. Y el verso final dice que él tuvo que salir arrancando, desnudo y herido. Eso es lo que te estoy diciendo. Que cuando no entendemos nuestros rangos o el rango de autoridad que Dios ha depositado sobre tu vida y te empiezas a mover en una autoridad que no te ha sido delegada, el resultado es que tú vas a salir herido, desnudo. Amén. Entonces es por eso que es necesario entender estas cosas para que nosotros sepamos cómo operar en el lugar donde nos desenvolvemos. La manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con cómo nosotros ejercemos la autoridad en el ambiente en que nos movemos. Porque toda autoridad natural y espiritual es dada por Dios, y aunque tú tengas un jefe, aún la autoridad de tu jefe puede ser sometida a tu autoridad por cuanto tú eres un hijo de Dios, sin transgredirla. Lo vamos a ver. Pero hay un propósito: manifestar a Cristo, ser productivos, manifestar gracia, que el mundo pueda glorificar a través de que vean nuestras buenas obras, glorificar al Padre. Amén. Entonces vamos a ir leyendo, no vamos a leer todo el texto, simplemente vamos a ir leyendo verso por verso. Y Lucas 7, verso 2 dice lo siguiente. Lucas 7, verso 2. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión, ¿cierto? Ustedes saben que es un oficial romano que tiene a cargo a muchas personas, 80, 100 personas. Entonces, él tiene autoridad sobre un grupo específico y esa autoridad es delegada a través del ejército romano sobre su vida. Es el mismo, no es el mismo centurión, pero es la misma figura que aparece cuando Jesús estaba crucificado y cuando la tierra dice que tiembla luego de él haber sido muerto. Y dice que había un centurión que estaba a cargo de la tropa de los soldados romanos que estaban en ese lugar. Entonces es una persona que tiene autoridad y tiene delegación sobre otros que son inferiores a él. Entonces la autoridad de estos centuriones proviene de hombres y de los sistemas del mundo específicamente. Estamos hablando en términos políticos. Entonces el centurión cuyo siervo estaba enfermo, dice que era impotente, este centurión era impotente con toda su autoridad, él era impotente para hacer algo por su siervo. Tú puedes ver que un centurión era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía influencia, era un hombre que tenía la capacidad de acceder a la medicina de ese tiempo. Por lo tanto, él podría tener los beneficios de ir y entrar a una clínica, por ejemplo, y, oigan, háganme un tratamiento, salven mi vida. Pero la realidad es que su autoridad no le alcanzaba ni le permitía traer sanidad a su siervo. Amén. Entonces el sirviente en este cuadro representa el nivel de autoridad más bajo y vemos que este sirviente está paralizado por una enfermedad. Ahora, en Lucas 7:3, el verso siguiente dice lo siguiente: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. La semana pasada leímos en Marco 1, 27, 28, dice que la autoridad de Jesús, las cosas que él hacía, la gente se preguntaba, ¿con qué autoridad este hombre hace estas cosas? ¿Quién le dio esta autoridad para hacer estas cosas? Las señales que él hacía. Entonces dice que su fama se propagó por toda Galilea. Y de hecho Capernaum es un lugar específico de Galilea. Entonces, cuando Centurión oyó hablar de Jesús, no simplemente oyó hablar de una persona que hacía milagros o de que hacía grandes señales, sino que oyó hablar de una autoridad que era mayor que la del mismo centurión. El centurión escucha acerca de otro nivel de autoridad que tiene el poder para sanar. Se da cuenta de que su autoridad es impotente en comparación con el nivel de autoridad que poseía Jesús. Él no se acerca a Jesús mismo, sino que el centurión no va donde Jesús.
El cuadro es que él envía a unos ancianos judíos. Entonces, miren este cuadro. El centurión tiene autoridad sobre un sistema político y usa esa autoridad política para influenciar la autoridad del sistema religioso para ir en pos de una necesidad personal. Entonces, aquí nosotros tenemos tres tipos de autoridades en este relato. Ustedes conocen esta historia. Tenemos la autoridad política, que es del centurión. Tenemos una autoridad religiosa, que son los ancianos de los judíos, que no necesariamente representa la autoridad de Dios. Y claramente tenemos la autoridad manifestada de Jesús, que es la autoridad del reino. Amén. Entonces aquí tú puedes ver que hay niveles de autoridad manifestados. Niveles de autoridad. Y los versos 4 y 5 dicen lo siguiente. Vamos más adelante. Y ellos vinieron a Jesús, que son los ancianos judíos, y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto a centurión, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y nos edificó una sinagoga. Si tú lo lees, pareciera ser que esto es como una devuelta de favores, ¿cierto? Yo le edifiqué una sinagoga a ustedes, muchachos, así que yo necesito un poquito de sanidad para mi centurión. Vean lo que puedan hacer. Y tú puedes ver cómo centurión tenía sus contactos, cómo podía influenciar, aún en su autoridad política, en su rango político, cómo podía influenciar la esfera religiosa de aquel tiempo. Entonces, el centurión ejercía influencia sobre el sistema religioso por construirles una sinagoga, un edificio. Por lo tanto, la autoridad política puede ser usada para manipular y controlar a otros. Eso no estoy descubriendo, no estamos descubriendo nada, ¿cierto? Tú puedes ver la corrupción a niveles políticos, pero devastadora. No vamos a entrar en eso, para que no digan que mi mensaje es político. ¿Amén? Entonces, el sistema religioso, por el contrario, la institucionalidad, que de alguna manera, y entre comillas, representa a Dios, no necesariamente representa a Dios, como les dije recién. Porque tú puedes ver que estos ancianos judíos estaban representando prácticamente sus propios intereses. Porque como tú me hiciste un favor a mí, yo te tengo que devolver ese favor. Y el sistema se mueve así, amado. Se mueve así. El sistema es así. Es así. Nosotros tenemos que saber aprender a vivir con ello y a vencer ese tipo de chantajes que nos plantea el mundo. Amén. Porque una de las cosas que más llama la atención es, por ejemplo, cuando Jesús es tentado en el desierto, y específicamente cuando es llevado al pináculo del templo y Satanás le dice, lánzate, ¿cierto? La Escritura dice que Él enviará a tus ángeles para que te... Y está hablando específicamente en el templo. ¿Por qué el templo? Porque ahí estaban los principales líderes religiosos del tiempo. Por lo tanto, si Él se lanzaba y mostraba esa manifestación gloriosa delante de todos esos hombres, Él iba a tener una aceptación social como Mesías. Le iban a reconocer, pero Él sabía que esa no era la forma. Entonces muchas veces nosotros luchamos con la aceptación social y vamos transgrediendo nuestros principios, las leyes que Dios ha establecido, por cuanto necesitamos aceptación social. Pero esa no es la forma. Tú tienes una autoridad que es mucho mayor que la autoridad que el sistema te puede otorgar. Entonces la autoridad celestial, espiritual, puede someter toda autoridad natural. Porque si viene un carabinero y te dice, o viene un político y te dice algo, que hagas algo que está contrario a los principios que Dios establece, ¿tú lo vas a hacer? No. Ese es el único camino y la única vez que tú puedes desautorizar a una autoridad. Tú puedes ver el caso de Daniel, cómo lo querían, y la figura de Daniel es el sistema de Babilonia, cómo quiere corromper tu imagen, cómo quiere destruir tu imagen. Porque si nosotros estamos manifestando una mala autoridad,
que se supone viene del cielo, lo que estamos haciendo es que estamos destruyendo la imagen de quien nos delegó esa autoridad. Amén. Entonces Daniel es un ejemplo muy claro porque él dice, yo no puedo comer esto. Yo no puedo comer de tu doctrina. Yo no puedo comer de tu filosofía, si lo hablamos en nuestra realidad. Entonces él dice, dame legumbres por un tiempo y vamos a ver cuál es el resultado. Sus vestiduras fueron cambiadas. Y así tú puedes ver cómo Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces más inteligentes que cualquier otro hombre en la nación. 10 veces más. 10 veces más sabios. 10 veces más íntegros y todo lo que deriva de eso. Por cuanto guardaron los principios de Dios. Amén. Por cuanto respetaron los rangos de autoridad y la autoridad delegada por Dios. Amén. Nosotros, quienes somos hijos de Dios, podemos cargar el espíritu de la religión y someter nuestra autoridad a los sistemas del mundo. El diablo tentó a Jesús con su autoridad en el mundo, con la autoridad del mundo cuando le ofrece todos los reinos de la tierra. Eso es autoridad natural. Pilato pensó, eso lo pueden ver en Mateo 4, 8 y 9. Pilato también pensó que tenía autoridad sobre Jesús. Juan 19, 10 y 11 dice lo siguiente, ese lo vamos a leer. Juan 19, 10 y 11 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? De que Pilato le preguntaba y le decía cosas y Jesús guardaba silencio. Dice, y Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre ti para crucificarte o para darte libertad? Entonces Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada por Dios. En tu caso y en mi caso es exactamente igual. No hay ninguna autoridad puesta sobre ti si no es delegada por Dios. Aún los gobiernos, aún las autoridades que nos dirigen, todo eso está bajo el propósito de Dios. Amén. Lucas 7, el verso 6, volvamos a Lucas. Cada sistema de este mundo no tiene autoridad propia, solamente Jesucristo quien ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y nosotros también somos partícipes de esa autoridad. El verso 6 dice lo siguiente, Lucas 7, 6, dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a algunos amigos diciéndole, ya es segunda vez que envía a centurión a otra persona, parece que le gustaba mandar a centurión, y le dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión envía a sus amigos a hablar con Jesús y sus amigos probablemente tenían la misma autoridad que cargaba el centurión, serían del mismo rango y les pidió que se dirigiesen a Jesús como Señor. Ahora, anoten esto, ¿qué significa la palabra Señor? Porque no todas las palabras que en el Nuevo Testamento hablan acerca de Señor son hablándole a Dios como una autoridad superior. Simplemente algunas expresiones como la de Juan 5, cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, él no conocía a Jesús y le dice Señor simplemente por respeto. Así como yo le digo a cualquier persona, don Eduardo, don Alejandro. Simplemente era un título de respeto. Pero cuando el centurión se dirige, envía a sus amigos a dirigirse a Jesús, es otra expresión la que ocupa. Y Señor significa kurios. La palabra es kurios en griego. Pero más importante es lo que significa, escuchen. Supremo en autoridad. Supremo en autoridad. Una persona que controla. Una persona que tiene posesión de poder. Entonces, kurios, Señor en esa expresión es supremo en autoridad. Es decir, que no hay otro como tú en autoridad. Estamos viendo a centurión dándose cuenta que la autoridad que poseía Jesús no era una autoridad cualquiera.
tenía la autoridad necesaria para sanar a su criado. El término Señor, entonces, es utilizado para una persona que es suprema en autoridad. No hay otro como Él. No hay otra autoridad que se compare a Él, por cuanto es suprema. Entonces, el centurión concluye que la autoridad de Jesús es superior a la autoridad natural que Él mismo poseía. Y como un oficial de rango, como una persona de autoridad, entendió cuál era la autoridad de otro que tenía otro rango. Ahora, la autoridad espiritual, que es del cielo, que es de arriba, hace que todas las otras autoridades se sometan. La autoridad del cielo espiritual, que es de arriba, hace que todas las demás autoridades se sometan. Por ejemplo, si yo voy a tu casa, a la casa de cualquiera de los que están en este lugar, y pongamos al pastor. Si el pastor va a tu casa y tú tienes la costumbre de que cuando entran a tu casa, tú te sacas los zapatos, por ejemplo. Y cada persona que viene a tu casa tiene que sacarse los zapatos porque tú no quieres que te ensucien el piso. Porque lo encuentras, no sé, simpático. O tiene escultura media oriental. Entonces, cada vez que una persona va a tu casa, esa persona, sin importar la autoridad que él tenga, tiene que someterse a las reglas de tu casa, por cuanto el techo en el lugar donde él está no le pertenece a él. ¿Se entiende? Entonces lo que está diciendo Centurión, en este pasaje, en este cuadro, le está diciendo a Jesús, la autoridad que tú tienes, el rango que tú utilizas, la manifestación que tú entregas, yo no soy digno para que tú te sometas a mi persona. Eso le está diciendo. Tú eres tan importante, tu autoridad es tan suprema, que yo no soy digno de que tú vengas bajo mi techo y que tú te sometas bajo mis propias leyes. Por cuanto era supremo en autoridad. Ahora, dice, él no se veía a sí mismo como alguien digno o apto con derecho de recibir a cualquier otra persona. Porque en este pasaje, en el verso, utiliza 2 veces la palabra digno y las 2 veces no es lo mismo. La primera vez que lo utiliza, dice el verso 7, el verso 6, en la primera vez dice no soy digno, y ahí utiliza una palabra que es haikanos, que es una persona simplemente competente. Pero la segunda vez que lo utiliza, en Lucas 7, verso 7, dice, por lo que ni aún me tuve por digno, esa es la segunda vez, de venir delante de ti. Es por eso que le envía 2 veces a otras personas. No me tuve por digno de venir delante de ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora, la palabra utilizada para digno en el verso 7 es axios. Y miren lo que significa: tener peso, pesar. Tener el peso de otra cosa de igual valor, que valga tanto como corresponda, que sea congruente con mi peso. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo Centurión a Jesús es que yo no tengo el peso para soportar tu autoridad en mi casa. No tengo el mismo peso. Entonces, cuando ustedes pueden ver en Apocalipsis 5, verso 12, cuando dice que veo al Cordero digno de recibir toda gloria, toda honra, poder, autoridad, y hay 7 características. Pero porque es digno de recibir esas atribuciones de Dios. Ahora, tú y yo estamos determinados por el peso que cargamos, por cuánto pesamos. Nosotros antiguamente decíamos, ¿cierto?, en la otra estación, las iglesias eran un poco calificadas o valoradas por cuántas personas tenían. Lo primero que uno decía cuando conocía a otra persona de otra iglesia, oye, ¿cuántas personas hay en tu iglesia? Porque parecía una cuestión de competencia. Pero la realidad es que en esta estación nosotros no nos fijamos en el número. No nos cuentes, dice el apóstol Ben, pésanos. Pesa nuestro carácter, pesa nuestro fruto, pesa la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo importante. Amén. Ayer decían en el foro que estuvimos,
nosotros ya no hacemos cosas, ya no hacemos las cosas, sino que somos. La demanda es ser la palabra, es encarnar la doctrina, es encarnar la palabra de Dios y no simplemente hacer de aquí para afuera. Eso es muy fácil, amado, muy fácil. Pero fracasamos en ese modelo. Fracasamos. Por eso yo pienso, esto es una perspectiva muy personal, que la mejor evangelización que tú puedes hacer no es hablando. Es siendo, es actuando, es manifestando. Y a veces no vas a tener que ni siquiera hablar. No vas a tener que hablar. Porque las personas van a buscar el resultado de tu vida. No se fijan en que tú en que tú vienes a la iglesia primero, en que tú posteas algo bonito en Facebook, en las redes sociales. No. La gente ve el resultado de tu vida. Porque si tú dices algo y el resultado de tu vida es totalmente contrario, tú no tienes validez frente a las personas. No tienes validez. Ellos se dan cuenta, amado. La gente nos observa a nosotros. Nos observa porque saben que nosotros somos hijos de Dios. Pero la realidad es que ellos están viendo el resultado de tu vida. Amén. Por lo tanto, en términos de hijo de Dios, nuestro resultado tiene que ver directamente con nuestro peso, con cuán dignos somos de cargar la autoridad del cielo. El centurión también se dio cuenta que él carecía de peso o capacidad para ir a Jesús. Entonces, como un hombre de rango, él entendió el peso de quien posee otro rango. Y él tuvo que tomar peso para entender su otro peso. Me parece trabalengua. Bien, él tuvo que entender su propio peso porque estaba discerniendo el peso de Jesucristo, de Jesús. Por lo tanto, aquí podemos ver que el peso de Jesús fue visto, su autoridad, su carácter, la manifestación de Dios en él fue vista a través de sus palabras. Porque el centurión supo que Jesús, si solamente decía una palabra, sucedería. Era tal la autoridad que él veía en Jesús que él simplemente necesitaba una palabra. No necesitaba que él entrase en su casa, bajo su techo, se sometiera a su autoridad, simplemente di la palabra. Entonces, el nivel de autoridad que recibimos y ejecutamos estará determinado por nuestro peso. La autoridad que ejecutamos en nuestros ambientes donde nosotros nos movemos, la influencia que ejercemos en el lugar donde nosotros nos desarrollamos diariamente, está determinada por nuestro peso. Ahora, un sinónimo de peso, madurez. Madurez. ¿Cuán maduro tú eres? ¿Cuán estable tú eres? ¿Cuán emocionalmente estable tú eres? ¿Cómo es tu gobierno? Amén. La autoridad de un individuo también es determinada por las palabras que él habla. ¿Recuerdan el Proverbios 23? Dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Como el hombre piensa en su corazón, tal es. Otro verso en las Escrituras dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, tu autoridad está determinada por las palabras que tú hablas. Por eso que yo la semana pasada le decía, nuestras palabras tienen que estar cargadas de gracia. De gracia. Porque esa es la transacción en el reino de Dios. Tú cuando en tu trabajo, tú no simplemente haces tu trabajo, no te digo que tú no puedas hablar de otras cosas, pero toda la intención de tu mensaje, de lo que tú hablas, de lo que tú te relacionas, tiene que ser gracia. Porque es nuestro producto central. Cristo es nuestra semilla y producimos Cristo. Y Cristo es gracia. Amén. Es el reflejo de quien uno representa. La autoridad es el reflejo de quien uno representa. Jesús solamente hablaba lo que su Padre le decía. Anoten ustedes Juan 8:28. Entonces dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así hablo. Nada de lo que él decía era de su propia voluntad. Podemos ver a Jesús hablando de su propia voluntad cuando él decía, Padre, si
si puede ser que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Amén. Entonces, Lucas 7, verso 8, continuamos con este pasaje. El verso 8 dice, porque también, centurión hablando, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Era un hombre que conocía de autoridad. Por lo tanto, cuando hablamos de ser puesto, la palabra puesto bajo autoridad habla de ser establecido, designado u ordenado. Por lo tanto, cuando te colocan debajo de una autoridad, cuando te colocan en esa posición de abajo, recibes autoridad de lo que está establecido anteriormente. Cuando te colocan debajo de una autoridad, tú recibes la autoridad de quien está puesto, en otras palabras, por sobre ti. Es por eso que decimos que en el reino de los cielos hay un principio que es de autoridad y que debemos tener entendimiento de esa autoridad, porque la autoridad a la cual nosotros estamos sometidos, que es Dios, que es Cristo, nos otorga esa misma autoridad para funcionar en la tierra. Amén. Entonces, cuando la palabra ahí dice yo soy puesto bajo autoridad, es ser establecido, designado u ordenado. Tal autoridad es representar lo que está arriba. Tal autoridad que se te delega cuando tú estás sometido a una autoridad es para representar a lo que está sobre ti. Todo en la tierra está bajo los cielos, por ejemplo. Y está sostenido por lo que se establece en los cielos. El sol, la luna y las estrellas se establecen en los cielos para hacer que la tierra sea productiva, por ejemplo. Lo dijimos la semana anterior. No es que el cielo sea más importante que la tierra, pero tú puedes ver un posicionamiento distinto. Uno está arriba, el otro está abajo, pero el cielo simplemente está arriba para enviar su lluvia, para enviar la luz del sol para que la tierra sea productiva. Amén. Entonces, estar debajo no es para ser suprimido, sino para ser productivo. Debajo es el lugar de cobertura y protección. Entonces, es por eso cuando hablamos de paternidad espiritual, un padre espiritual no es un superhombre, ¿cierto? Que es más importante que tú en el reino de Dios. No es para pisotearte, ni suprimirte, ni subyugarte, ni someterte, ni que sea tu sirviente para lo que él quiera, no. Esa autoridad está para servirte y está para ponerte a los pies de Cristo, porque a los pies de Cristo tú eres productivo. Dijimos que toda autoridad puesta por sobre tu persona es para que te dé las herramientas para que tú seas productivo. Por lo tanto, cuando hablamos de paternidad espiritual, tu padre espiritual tiene que hacer de ti una persona productiva. ¿Por cuánto te está dando el alimento? ¿Está regando tu tierra? ¿Está limpiando? Para que tu tierra sea productiva, para que tu vida sea productiva. Ahora, voy a darle un punto a favor a nuestro Padre espiritual. Que tú no tengas resultados, que tú no tengas frutos, no es culpa de tu Padre espiritual. No lo digo porque sea mi papá, ni defenderlo. Te voy a dar una escritura. Si un padre espiritual habla sobre tu vida, entrega palabras sobre tu vida, te corrige, te enseña, te instruye, te guía, el resultado óptimo sería que tú tuvieras un buen fruto. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes esas cosas? Tu padre espiritual o tu pastor tiene que darse con una piedra en el pecho y lacerarse porque tú no estás teniendo resultados. Mira lo que dice la Escritura. Dice que uno siembra, otro riega, Pablo sembró, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento de tu vida? Pero quien da el crecimiento en tu vida es Dios. Por lo tanto, de repente tenemos que quitarnos la capa, ¿cierto?, de superhombre, de que tenemos que salvar el planeta y de que tenemos que, oye, pero esta persona yo le aconsejé, pero no tiene resultados, ¿qué está pasando? Y uno se echa la culpa muchas veces a uno mismo.
pero debemos entender que el resultado, el crecimiento, tú no puedes dar crecimiento a una persona. Tú le puedes dar las herramientas para que esa persona crezca, pero quien da el resultado y quien hace que esa persona tenga fruto es Dios. ¿Amén? Bien. Ustedes pueden leer Ruth, verso 2, capítulo 2, verso 12, perdón, Ruth 2, 12, Lucas 13, 34, hablando acerca de cómo hay protección, cobertura bajo una autoridad. Y Lucas 13, 34 lo vamos a leer. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de mis alas y no quisiste? No quisiste. Tú puedes ver a Israel transgrediendo el principio de autoridad, violando un principio, una ley, un decreto de Dios. Entonces Dios les enviaba personas, les enviaba profetas, pero dice que los mataban, que los destruían. Entonces dice, en el verso siguiente dice, y por cuanto tú hiciste esto, tu casa es quedada desierta, dice, y no me verás más, hasta que digas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ahí hay un principio de honra establecido, hay un principio de autoridad, hay rangos de autoridad manifestados. Es por eso que es tan importante la honra. Es por eso que en esta estación, si tú no conoces de honra, la estación te va a expulsar, amado. Te va a soltar, te va a repeler. Porque hay principios de honra. Y la honra no es un principio que nosotros hemos inventado, es un principio eterno, porque Dios dice, yo honraré a los que me honran. Y la Escritura dice que nosotros debemos honrar, tener por doble honor al que y deber y pagar todo lo que nosotros tengamos que pagar en términos de reciprocidad. Dice, si tú le debes a alguien dinero, devuélveselo. Si le debes a alguien honra, dale honra. Amén. No es algo que nosotros inventamos, es un principio eterno de Dios. Y en el reino de los cielos, para entender autoridad, tú tienes que saber, aprender a honrar a una autoridad que está por sobre ti. Porque esa autoridad, nuevamente te digo, no es para pisotearte, sino para hacerte productivo. Lo vamos a ver más adelante. Dice, Agar fue puesto, por ejemplo, bajo Sarai para que su descendencia fuese multiplicada. Lean ustedes Génesis 16, versos 8 y 10, para ir avanzando más rápido. Génesis 16, 8, verso 10. Entonces, cuando una casa está bajo autoridad, experimenta la bendición de Dios. Génesis 39, verso 4, ustedes pueden ver cómo José halló gracia ante los ojos de Faraón, y él fue puesto por sobre todas las cosas, y la casa era multiplicada, había bendición en todos. José, por cuanto respetaba la autoridad por la cual él había sido puesto. Él dice, él manifiesta un autocontrol, un entendimiento acerca de la autoridad, porque dice que en el reino todo le había sido permitido, menos la mujer de quien era su autoridad, era evidente. Entonces justamente en eso él fue probado. Entonces él dice que él tuvo, como hijo de Dios, tuvo que tener autocontrol de su propia carne, de sus deseos biológicos, y tuvo que salir corriendo, ¿cierto? Por cuanto él entendía que a quien representaba no era simplemente a Faraón en el reino, sino que él estaba representando a Dios en ese reino de Egipto. Entonces, cuando tú tienes entendimiento de autoridad, tú actúas de las formas correctas. Tú sabes cómo tienes que actuar. Entonces tú manifiestas autocontrol. Tú eres, en otras palabras, lo que la Biblia dice, que es ser sobrio, dominio propio. Eso significa tener autocontrol. Comportarte como tienes que comportarte en los lugares donde te desenvuelves. Muchas veces nosotros veíamos que, yo recuerdo cuando era chico, muchas veces yo veía gente que era de la iglesia, pero cuando estábamos en el colegio, en otro lado, eran, Dios mío, no se parecían a nada de lo que representa una persona que es hija de Dios. Entonces decía, pero
¿qué le pasa a este chico? Y uno trataba de comportarse lo más correctamente posible. Pero entendemos que no nos comportamos moralmente correctos o éticamente correctos, como tú lo quieras ver, o actuamos simplemente bien porque representamos una iglesia, una casa de fe, a un pastor, a tus padres. No, hay una representación mayor, que no se trata de ti ni de nada natural, se trata del reino de Dios. Yo siempre les digo, nosotros nos representamos, si bien representamos esta casa de fe, sí, representamos a un padre, sí, lo representamos, pero primeramente nosotros representamos el reino de Dios. Amén. Anoten Gálatas 4, 1 y 2, ustedes lo pueden leer en su casa. Cómo un heredero se da cuenta de cuánto vale su herencia por estar sometido a una autoridad, a tutores, a mayordomos. Entonces, como uno se establece bajo autoridad, si tú te estableces bajo una autoridad, vas a recibir esa autoridad. Volvamos a Lucas 7, verso 8, y dice lo siguiente. El mismo verso que leímos recién, por cuanto yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y quiero ver rápidamente estas tres palabras: ve, ven y haz. Ve, ven y haz. La primera, que es ve, tiene que ver con ser enviado. Y significa lo siguiente: atravesar literalmente o figurativamente, remover. Mediante la idea de perforar algo, de atravesar, de aparecer. Entonces, cuando se usa la autoridad que proviene de Dios en tu vida, a la cual tú estás configurado, libera la habilidad de quien ha recibido la instrucción de atravesarla, ejecutarla o comerciar con esa autoridad que ha recibido. Esto es cuando Jesús le dijo a sus discípulos, los envió, id y haced discípulos. Ese era un mandato de ser enviado, de ir y hacer algo, de ir y traspasar algo, de ir y establecer algo. Mateo 28, 18 y 19 dice lo siguiente: y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad me es dada. Dice, por lo tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno llega a ser productivo, es porque entiende la autoridad bajo la cual estamos establecidos. Recuerden lo que le dije en un principio. Cada vez que somos puestos bajo autoridad, es para que seamos productivos. Debemos descubrir el peso al cual estamos configurados. Es el mismo peso que nos permite generar una transacción en el reino y hacernos productivos. Es el mismo peso que nos permite hacer una transacción o comerciar en el reino para hacernos productivos. Y cuando hablamos de comerciar o de hacer una transacción, estamos hablando de que nosotros en el reino de Dios, nuestra moneda de intercambio, nuestra moneda de transacción para con mis hermanos es gracia. Lo dije hace un rato. Gracias. Lucas 2:49 dice lo siguiente. Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Juan 15:9, 10 dice lo siguiente. Juan 15:9 y 10 dice lo siguiente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando nosotros intercambiamos algo con las personas, intercambiamos al Padre, en nuestra semilla, en nuestro producto central. Lo hemos recalcado y dicho la semana pasada y hoy día. Por lo tanto, cada vez que tú hablas con alguien, cada vez que tú aconsejas a alguien, tú no le estás aconsejando de tu propia vida y de tu propia experiencia. Tú le estás entregando a Dios. Le estás entregando al Padre. Por lo tanto, es por eso que yo les decía,
y hace un tiempo atrás yo hablaba acerca del corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? ¿Cómo está el sistema, nuestro sistema de seguridad sustentado y potenciado en qué? Nuestro corazón tiene que estar sustentado y potenciado en la doctrina y en la palabra de Dios. Es el lugar más seguro donde tú te puedes desenvolver. Dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas porque de él mana la vida. En otras palabras, de él surgen todas las acciones de tu vida. Todo lo que tú haces surge de él. Entonces, por eso que el profeta después dice, perverso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso que necesitamos ese sistema de seguridad sobre las Escrituras, porque te dirige, porque marca el paso en tu vida, marca el ritmo, marca el tiempo en el cual tú debes andar. Amén. Para pasar de fruto a más fruto, o a mucho fruto, a este fruto que permanece, debemos seguir los mandamientos de los padres y permanecer en su amor. La paternidad no se trata solo de cuidar y amar, sino que se trata de representar. Por lo tanto, cuando estamos bajo autoridad y nos envían, vamos a intercambiar al Padre con otros. Vamos a intercambiar gracia con otros. Miren lo que dice Lucas 19, del 11 al 13. Lucas 19, del 11 al 13, dice lo siguiente. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto vengo. Negociad. No significa hacer transacciones, ¿cierto?, monetarias, económicas. Negociar significa lo siguiente: ocuparse uno mismo, practicar, repetir, desempeñar repetidamente, por implicación, ejecutar. Aquí está hablando del reino de Dios, es una parábola, amado. Está hablando del reino de Dios. Entonces, cuando te envía a negociar, te está diciendo en otras palabras, ocúpate tú mismo de la doctrina, practícala, repítela, desempéñala repetidamente y ejecútala. Eso es lo que significa negociar. Entonces, parte de ocupar o comerciar es practicar habitualmente y repetidamente. Por eso en Hechos 2:42, tú puedes ver la iglesia primitiva como dice la Escritura, que perseveraban en la doctrina, en el partimiento de pan, en la oración y la comunión unos con otros. Pero era perseverar. Tú puedes ver en Primera de Juan, capítulo 2, cómo Juan les dice, el que no persevera en la doctrina, su resultado no es bueno. Pero habla de perseverar. Habla de ejecutar, de realizar y de hacer repetidamente. Entonces, en esta parábola, a cada sirviente se le dio dinero para comerciar. A ti y a mí se nos ha dado una riqueza en cuanto a doctrina, a palabra, la cual nosotros debemos ejecutar y transaccionar. Entonces, cuando el hombre noble regrese a su reino, él va a pedir cuentas. Es lo que yo le decía la semana pasada. Nadie invierte sin esperar un retorno a cambio. O tú vas a invertir simplemente porque te gusta invertir y no quieres ni un retorno a tu vida. No, tú inviertes tiempo en este lugar porque tú esperas que tu vida sea edificada con la palabra y porque esperas un resultado en tu vida. Entonces, dijimos en un principio, Dios invirtió a su Hijo Cristo en la tierra, invirtió al Espíritu Santo con sus dones para que nosotros fuésemos capacitados y para que nosotros hiciéramos ¿qué? Produjéramos algo. Si Él hizo una inversión, espera que nosotros le demos un retorno, le demos una ganancia. ¿Cuál es tu ganancia para el reino? ¿Cuál es tu producto en el reino? ¿Cómo ha sido tu producto en el reino? ¿Amén?
Entonces mire lo que dice Lucas 19, el mismo capítulo, el verso 15 al 17. Mire, lo leemos rápidamente. Dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno de ellos. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Entonces, ¿cuál es el resultado de tú producir algo? Autoridad. Autoridad. No es que tú anheles una posición más elevada, pero es que tú debes anhelar más autoridad en el reino de Dios. Tú debes anhelar más autoridad. Ahora, la autoridad delegada sobre tu vida va a ser necesaria, va a ser adecuada para que tú la sepas sobrellevar. Es por eso que yo te digo que no necesitamos y no tiene que estar en nuestra cabeza buscar otro rango de autoridad si es que no estás preparado para ese rango. Porque estarás llamando cosas a tu vida para la cual no estás preparado para administrar. Entonces, cada vez que tú negocias, cada vez que tú haces una transacción en el reino, cada vez que hay una comercialización en términos del reino, y tú apruebas y eres fiel en eso, aunque sea poco, amado, Dios te va a poner en autoridad. Y así tu autoridad va en incremento. Entonces, cómo nosotros ejecutamos el reino, cómo practicamos, cómo negociamos con lo poco que se nos es dado, va a determinar nuestra esfera de autoridad. Ahora tú puedes decir y hacer una raya para la suma y decir, ¿cuánta autoridad realmente tengo yo en el lugar donde me desenvuelvo? No se trata de tener autoridad aquí frente a nosotros, simplemente. ¿Cuánta autoridad tú tienes afuera? Jesús manifestó la autoridad en la casa de Centurión en términos políticos. Pero ¿cómo es tu autoridad en el lugar de tu trabajo? Y no hablo de tu autoridad propiamente tal de tu trabajo, si tú eres jefe de alguien. Tu autoridad espiritual, ¿cómo está siendo ejecutada? ¿Cómo estás administrando lo poco que Dios te ha dado para administrar? Si Dios te pone a una persona que tú tienes que hablarle de Él, tú tienes que ser fiel con esa única persona. Ahora, si tú quieres predicarle a miles de personas y hablarle a miles de personas y no estás preparado para eso, ya tú sabes lo que puede suceder. Amén. Si somos fieles a la transacción y representamos con lo poco que se nos ha sido confiado, si somos fieles en ese cuadro, entonces nuestra influencia de autoridad aumenta. Cuanto más representamos al Padre y comerciamos con su gracia en nosotros, más aumenta nuestro nivel de autoridad. Y cuando hablo de comerciar no estamos hablando de vender la gracia, ¿cierto? Ni de vender un consejo, ni de vender una prédica, ni de vender la revelación, no. Esto no tiene precio, amado. Estamos hablando de cómo tú ejecutas lo que Dios te ha entregado en lo poco o en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Eso dice su Escritura. Entonces, continuamos. Nos queda poco, vamos a ir cerrando. Cuando hablamos de autoridad en el reino de Dios, hablamos de que esa autoridad delegada sobre los hijos es determinada específicamente para nosotros producir algo. Ustedes nunca habían escuchado tanto en su vida la palabra producir como la semana pasada y hoy día. Pero la realidad es que debemos producir algo. Y la realidad es que esas cosas deben ser manifiestas. Por eso la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber una manifestación. Nosotros no estamos presentando un evangelio. No estamos presentando a Dios. Mira, esto es Dios. Te lo presento. Dios es amor, Dios es santo, Dios tiene un propósito para ti, aunque todas esas cosas son verdad. Pero ya pasamos de esa plataforma, de presentar a un Dios. De presentar a un Dios. Estamos en otra plataforma. Hemos tenido entendimiento de que no se trata simplemente de decir que hay un Dios, se trata de representar a ese Dios, de cómo tú te manifiestas, de cómo tú te haces uno con la palabra, y en la medida que Dios te va dando ciertos
espacios y ambientes de servicio, aunque sean poco, ese poco va a determinar tu nivel de autoridad en el lugar donde te mueves. Yo he conocido personas que son cristianas, hijos de Dios, y que en sus trabajos nadie los quiere. Nadie. O sea, si no tengo que hablarte, mejor para mí, dicen las otras personas. Porque son tan desagradables. Es porque no representan nada de lo que es el reino de Dios. La realidad es que si tú representas el reino de Dios, las personas vienen a ti. Es una atracción fatal que tienen por cuanto tú posees gracia de Dios. Si la gracia de Dios es atrayente, amado. Cada vez que un hijo de Dios en la Escritura estaba en problemas, dice la Escritura, y halló gracia delante de los ojos de Faraón, del rey, de tal. Porque no simplemente hallamos gracia delante de Dios, sino que hallamos gracia también delante de los hombres. Es por esa entrada y es en ese escenario en que nos convertimos en una puerta del cielo, en la conexión del cielo y la tierra, es manifiesta a través de nosotros, sus hijos. Es por eso que el reino de Dios se establece en autoridad, es un principio de autoridad, es una marca registrada del cielo, y la forma en que nosotros determinamos y usamos y manifestamos y ejecutamos esas cosas va a ser el resultado y el producto que nosotros tengamos en el final. Amén.